En este video analizaremos las propiedades de los segmentos, así como su definición. Primero que nada, un segmento se define como una porción de una recta que está comprendida entre dos puntos. Tenemos en pantalla una recta que está en color gris y también he trazado dos puntos, el punto A y el punto B, unidos por una línea en color verde, el cual es nuestro segmento, y este decimos que es el segmento AB. Se escribe tal cual el segmento AB, así nos referimos únicamente a esa porción de recta que está en color verde. La longitud del segmento también se puede conocer y nosotros para establecer que estamos hablando de la longitud lo único que tenemos que agregar es este símbolo que nos ayuda a determinar que estamos haciendo referencia a la longitud del segmento AB. Y también un segmento tiene dirección. Si nosotros necesitamos saber de dónde hacia dónde va, entonces es importante la forma en cómo nos refiramos a él. Por ejemplo, puedo hablar del segmento AB o del segmento BA, que en este caso tendrá la misma longitud pero diferente dirección. En el primer caso empieza en A y termina en B, y en el segundo caso empieza en B y termina en A. Otro concepto importante es la distancia entre los puntos o la longitud del segmento, que se define como el valor absoluto de esa distancia. Muy importante. Yo cuando hablo de distancia no hablo de la dirección, no me interesa el signo. Por lo tanto, por esa razón sacamos valor absoluto al resultado de restar las coordenadas en X. ¿Cuándo voy a restar las coordenadas en X? Cuando tenga un segmento que esté paralelo al eje X o al eje de las abscisas, como es este el caso. Veo, por ejemplo, que el punto A coincide con X igual a menos 3. A esto llamaremos X1. Y la coordenada en X del punto B coincide con X igual a 4. A esto lo llamaremos X2. Entonces, para calcular la distancia desde A hasta B, es el valor absoluto de la resta de x2, que en mi caso sería 4, menos x1, que en mi caso sería menos 3, y vamos a hacer operación con signos. Menos menos nos va a dar más, es decir, la distancia desde A hasta B es igual al valor absoluto de 4 más 3. Y 4 más 3 sería 7. Por lo tanto, la distancia desde A hasta B es valor absoluto de 7. Si recordamos, el valor absoluto es tomar en cuenta solo la magnitud sin el signo, por lo tanto, la distancia es 7. Vamos a ver qué hubiera pasado si, por ejemplo, yo hubiera escrito la distancia desde B hasta A y yo obviamente invirtiera x1 y x2. Para este caso, veamos que ahora lo que teníamos como x2 va a ser x1 y lo que teníamos como x1 va a ser x2. Vamos a invertirlo. Sería valor absoluto de x2, que es menos 3, menos x1, que sería 4. Si nos damos cuenta, lo que hice fue invertir x1 y x2 y entonces nos quedaría la distancia desde B hasta A es igual a menos 3 menos 4 nos da menos 7. Pero si recordamos, el valor absoluto de menos 7 es 7, por lo tanto la distancia desde B hasta A es igual a 7. Como podemos observar, no importa si coloco primero x1 o x2, ya que como estamos hablando solo de la distancia, lo que nos interesa es solo la magnitud. Bien, veamos ahora el caso de cuando tenemos un segmento que está paralelo al eje Y. Como puedo observar ahora, lo que interesa va a ser la coordenada en Y de ese segmento. Veo que según esta fórmula debo restar la coordenada y2 menos y1. Voy a llamar y1 a la coordenada de A, que sería 4, y voy a llamar y2 a la coordenada de B, que es menos 1. Por lo tanto, la distancia desde A hasta B es igual al valor absoluto de y2, que en mi caso es menos 1, menos la coordenada y1, que en mi caso es 4. Por lo tanto, sería la distancia desde A hasta B es valor absoluto de menos 5. Menos 1 menos 4 nos da menos 5. Y al sacar el valor absoluto, recordamos que solo es encontrar la magnitud sin el signo, que en nuestro caso sería 5.
Y bien, ya hemos calculado esa distancia. Y así es como se calcula la distancia cuando tenemos segmentos paralelos a X o a Y. Vamos a ver ahora qué sucede cuando tenemos una distancia oblicua. Tengo el segmento AB, pero vemos que tiene cierta inclinación. Entonces, hacer lo que hemos hecho hasta ahora no sería posible. Pero sí podemos hacer un trazo auxiliar. Por ejemplo, puedo colocar un punto aquí y formar un triángulo rectángulo. Y de esa forma voy a poder calcular uno de los catetos y el otro para después con Pitágoras sacar esa distancia. Vamos a ver esta imagen con líneas punteadas. He trazado pues esas líneas de apoyo, solo son de apoyo, imaginando que es un triángulo rectángulo para poder calcular su hipotenusa. Entonces voy a primero calcular la distancia desde B hasta C y luego voy a calcular la distancia desde A hasta C. Primero vamos con este cateto. Entonces sería, vamos a decir que x1 para nosotros va a ser menos 2, que sería donde coincide esa coordenada de x con b, y voy a decir que x2 va a ser 3. Y los voy a restar. Sería valor absoluto de x2, que sería 3, menos x1, que sería menos 2. Menos por menos nos va a dar más, por lo tanto sería 3 más 2, valor absoluto, y esa sería la distancia desde B hasta C. Y al hacer esta operación nos daría que la distancia desde B hasta C es valor absoluto de 5. Y valor absoluto de 5 es 5. Listo, ya hemos obtenido entonces la longitud de este cateto, que es 5. Ahora, para el siguiente cateto, la distancia sería desde A hasta C. Ahora lo que nos interesa son las coordenadas en Y, ya que está paralelo al eje Y. Vemos que aquí coincide con 4, a esto lo llamaremos Y1, y aquí coincide con 2, a esto lo llamaremos Y2. Por lo tanto, sería valor absoluto de Y2, que es 2, menos Y1, que es 4. Y hacemos la resta. La distancia desde A hasta C es igual al valor absoluto de menos 2. Y valor absoluto de menos 2 es 2. Incluso se puede observar en la misma gráfica, y en este caso como la distancia es pequeña, se puede observar que lo que obtuvimos es correcto. Es muy importante que tengamos también esta habilidad de poder tratar de interpretar los resultados algebraicos. Entonces vemos esto mide 2 y esto mide 5. Bien, pues ahora ya que tenemos esto, pues nosotros podemos aplicar el teorema de Pitágoras, y entonces este nos dice que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. No importa cuál llamemos a o a cuál llamamos b, pero sí, esos son los catetos, y c sería entonces la longitud del segmento AB. Entonces c cuadrada sería igual a, yo voy a llamar que a va a ser a igual a 5 y que b va a ser igual a 2. Por lo tanto, 5 al cuadrado más 2 al cuadrado nos haría 5 al cuadrado 25 y 2 al cuadrado es 4. Por lo tanto, c cuadrada es igual a 29. Y al despejar c cuadrada, pues solamente habría que sacarle raíz a ambos lados y sería c igual a la raíz cuadrada de 29. Podemos decir entonces que la c es igual a aproximadamente 5.8. En este caso vamos a decir centímetros, y esa sería la distancia entre el punto A y el punto B. Ahora, también podemos generalizar este procedimiento que ya nosotros hicimos. Podemos observar que aquí tenemos a c cuadrada, que corresponde a la distancia. Este cateto, que es el cateto A, corresponde a esta fórmula, y este cateto corresponde a esta operación. Entonces, yo puedo generalizarlo a la siguiente fórmula, que es la fórmula de la distancia entre dos puntos, donde esto sería c cuadrada, esta parte es a cuadrada y esta parte es b cuadrada. Y entonces tiene bastante relación con el teorema de Pitágoras. Si tú prefieres hacerlo
utilizando el teorema de Pitágoras es válido, o si quieres utilizar esta fórmula, te va a ayudar a generalizarlo. En otro video veremos cómo se utiliza. Hasta aquí sería todo, espero que les haya servido y que hayan comprendido cómo se calcula la distancia entre dos puntos o la distancia de un segmento o la longitud de un segmento.